Bien, chicos, empezamos entonces. ¿Todo por Jesús? En espíritu de reparación. Reparación. Espíritu de reparación. Muy bien, vamos a iniciar la sesión de hoy de tutoría con el tema los cambios son oportunidades para aprender. Los cambios son oportunidades para aprender. Buen día. No se olviden que tenemos que tener los cuidados del caso. Los síntomas del coronavirus más o menos suelen demorar de 1 a 12 días en aparecer. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Los síntomas son goteo nasal, tos, dolor de garganta, fiebres muy altas, lo que te va a impedir que puedas respirar bien, ¿ya? Y esto es porque tus pulmones empiezan a llenarse de flema. Tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? No te olvides cuando sales a la calle, mantener la distancia. Lo ideal son 2 metros, pero como mínimamente es 1 metro de distancia. Dime, Aarón. Dime, Aarón. ¿No, ¿Es la tarea esta? Sí. Ya, muchas gracias. Y, ok, cuando trabajen, ustedes tengan cuidado también, ¿ya? Porque a veces uno sin querer puede contaminar las cosas. Un estornudo, un simple estornudo en nosotros, que lo hagamos frente a nuestra laptop, a nuestro, con lo que estamos trabajando, tenemos que limpiarlo y tenemos que desinfectarlo. Si tenemos las precauciones del caso, no nos va a pasar nada, ¿ya? Ahora sí, empezamos. Recuerden que el tema de hoy es los cambios son oportunidades para aprender. El distanciamiento social como medida para disminuir la propagación del COVID-19 puede ser muy difícil para los adolescentes, ya que los hace sentir desconectados de sus amigos. Muchos también le hacen frente a grandes desilusiones, como las cancelaciones o aplazamientos de alguna actividad que ustedes hayan tenido, alguna fiesta, algún compromiso, alguna salida de amigos, temporadas deportivas, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para poder tener para poder manejar la situación, ¿no? Y poder salir adelante. La vida es un aprendizaje continuo. El ser humano está en constante cambio. Lejos de preocuparnos y aferrarnos al pasado, debemos estar dispuestos a afrontar lo que venga, que puede incluso ser mejor para nosotros. Debemos vivir cada experiencia como una oportunidad para aprender. Esta nos permitirá abrirnos a la vida, conocernos en aspectos más profundos y experimentar la tranquilidad que siempre hemos soñado. Por ejemplo, yo recuerdo mucho al inicio de la clase de este año, bueno, tenía un grupo bonito, nos estábamos empezando a conocer, habíamos organizado una serie de cosas, pero de pronto, de la noche a la mañana, pues todo fue un cambio para todos, ¿verdad? Un cambio así abismal. Lo que teníamos nosotros planeado, de repente tuvimos que postergarlo para poder seguir las normas de confinamiento que, bueno, el Estado ha propuesto, ¿verdad? Si bien es cierto, a todos nos está costando, también sabemos que es necesario porque de esa manera nosotros nos mantenemos a salvo de esta pandemia. Lamentablemente no es solamente en el país, sino es a nivel mundial, por lo cual estos cambios que se han generado no solamente se han dado aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, sino también en todo el mundo. Vemos ahora que después de un tiempo, porque no empezó aquí, sino empezó en otro continente, pero vemos que después de un tiempo, los que empezaron ya están empezando ellos a salir otra vez a la calle, a hacer poco a poco recobrar la vida que tenían, pero todavía tomando las precauciones del caso. A veces, cuando no somos precavidos en esas cosas,
ocurre lo que le está ocurriendo ahora a China. Ayer en las noticias decía que China ya tenía más o menos como 18 a 20 días que ya habían levantado ellos la cuarentena y lamentablemente otra vez se ha vuelto a reaparecer. Una nueva ola, una nueva ola. Ah, sí, Exacto. 75 infectados. Exacto, pero ¿por qué sucede esto? A veces porque no tomamos las medidas preventivas correctas. Uno dice, ok, el presidente, vamos a suponer, dice, ok, se terminó el El toque de queda. confinamiento. Ya, Cuarentena. exacto, se terminó la cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos vamos a salir como loquitos a gritar a la calle? No, lo tenemos que hacer mesuradamente, poco a poco y Sí, siempre algunos tomando, iban a perdón, salir así. perdón. Algunos iban a salir apresuradamente porque algunos no tienen nada que comer. No, yo de eso sí lo entiendo. Sí entiendo, ¿no? La gente comienza a desesperarse por buscar un poco Es como Nueva Zelanda, que ya acabó la cuarentena. Sí, no solo en Nueva Zelanda, hay muchos países europeos que ya levantaron el confinamiento. Y eso es, yo quisiera que ustedes observen en las noticias cuál es el comportamiento de esas personas en esos países y lo que también tenemos que hacer nosotros. Si observamos con detenimiento lo que sucede en el transcurrir de nuestras vidas, vamos a poder darnos cuenta de que vivir es un continuo aprendizaje. Basta solo con tomar alguna de nuestras experiencias de vida para notar que cada una de ellas trajo consigo una enseñanza, que de una u otra manera va a forjar un cambio en nosotros. Muchas veces estas experiencias van a generar cambios que para algunos va a ser un poco difícil de comprender. Para otros, de repente, van a ser un tanto negativos porque se van a postergar muchas cosas, ¿no? Pero siempre es necesario y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de adaptarnos a todos estos cambios que vienen. En lugar de ver lo que estos acontecimientos nos enseñan, o por querer nosotros estar pendiente de y no pensar en lo que nosotros estamos viviendo, nosotros a veces no podemos apreciar la oportunidad que esto nos da de reflexionar sobre ellos y así frenarnos en el surgimiento de aquellos cambios que nos llevarían a transformar aspectos de nuestra vida y ver más bien en ellos unas nuevas oportunidades. Por el contrario, a veces terminamos en la dirección que conduce hacia el dolor y el sufrimiento. ¿En qué medida? En la medida en que no llegamos a comprender ni entender de que esto es necesario momentáneamente para el bienestar de nosotros, para el bienestar de la familia, para el bienestar de toda la comunidad. No sé si alguno hasta ahí tiene una pregunta para hacer. Miren, a ver, vamos a seguir. La delincuencia. Sí, la delincuencia, si bien es cierto, con el confinamiento se había postergado un poco, estamos viendo ahora que conforme van empezando a salir las personas a hacer diferentes actividades, y ayer el presidente habló y dijo que poco a poco iba otra vez a empezar la reactivación en la economía mediante la salida de los trabajadores a algunos trabajos, no a todos, pero sí van a comenzar a abrirse, por ejemplo, algunos centros comerciales. Esto también ha llevado a que, como bien lo comentan ustedes, lamentablemente la delincuencia también se haya incrementado. Vemos ahora por la televisión que personas que, por ejemplo, salen por las tardes, como ahora pueden salir los niños por media hora, bueno, los padres salen con sus hijos y sus mascotas a dar una vuelta. Y por ahí aprovecha algún delincuente para querer justamente delinquir, ¿no? Hacer un asalto, un atraco a estas personas. Miss, ¿Sí?
He visto en la noticia que delincuentes aprovechando el toque de queda en la madrugada robaron a personas que estaban durmiendo. Sí, sí, lamentablemente. Y Le les llevaron 2 robaron televisores. comida. Sí, Miss, también vi en las noticias que había una señora que salió a la calle para auxiliarse ella porque ella tenía el COVID y murió ahí en la calle. lástima. Sí, sí, esto fue por la Avenida Canadá. Me da gusto que estén al tanto de las noticias. Y si están al tanto de las noticias, para ustedes va a ser mucho más fácil poder percibir y poder tener una idea mucho más clara de lo que les estoy hablando, ¿no? Y de lo que realmente significa esta pandemia. Los ambulantes. Sí, pues los ambulantes que lamentablemente tienen que salir por necesidad, ¿no? Porque necesitan, bueno, los ambulantes son gente que necesita trabajar y necesita llevar un pan. Miss, De pero Gamarra, de Gamarra. Miss, Sí, la mayoría de los ambulantes que están ahora antes eran formales. lamentablemente esto también sí se suscita muy bien, Jesús. Gente que tiene tiendas ha tenido que verse de la noche a la mañana, convertirse en ambulantes por la necesidad, ¿no? Por la necesidad que está pasando y por lo que se ve ahora en las calles. Salen a las 3 de la mañana, y ya pues. Sí, pues lamentablemente tienen que ver y buscar oportunidades, chicos. Si bien, a Dios gracias, sus padres puedan tener otro tipo de recursos en los cuales ellos puedan conseguir cosas para la casa, hay algunos que los pasan muy mal, ¿no? Porque ellos de repente tienen o tenían otro tipo de trabajo, eran personas no dueñas del negocio, sino eran dependientes. Al ser dependiente, al yo depender del sueldo que me pueda pagar eh, la persona que me contrató, ¿no? Y esta persona que me contrató, si cierra la tienda, ya no me va a pagar, porque yo no estoy generando yo no estoy generando un trabajo. Al verme yo sin trabajo, pues, y si tengo familia que mantener, tengo que buscar una oportunidad y ver la manera de cómo puedo generar recursos para mi casa. Lamentablemente esto es así. Pero también debemos ver que cada momento es una oportunidad. El hecho es que cada momento de nuestra vida es nuestra experiencia, una experiencia personal y particular de vida que trae consigo una oportunidad para realizar esos cambios tan valiosos para nosotros y para el mundo. Imaginamos un mundo y un futuro mejor, una mejor sociedad, una mejor educación, pero nos excluimos de ese cambio. A veces no queremos ser partícipe de ellos. Creemos que son los otros los que deben cambiar, más no nosotros. Creemos que nuestra familia, los vecinos o la educación es la que debe mejorar. Y de ese modo es como simplemente nada significativo puede suceder. Si de estos cambios nos ha tocado absolutamente a todos, tenemos que ver nosotros la manera también de mejorar, de hacer algo mucho mejor para nosotros. De cada momento buscar una oportunidad y no quedarnos simplemente en el lamento. Algunas personas tienen, digamos, no son resilientes. Es decir, si se encuentran abatidas por algo, por alguna circunstancia que les haya tocado pasar, vivir, estar, se quedan en el dolor, se quedan en la zozobra, en el fracaso, y no ven dentro de lo malo que le puede estar pasando, sacar una oportunidad, un provecho para poder salir adelante. Les voy a invitar a ver este video y luego comentamos. ¿Ya? Un ratito para compartir pantalla. Miss, le cuento que ayer vi que hay un espacio para los ambulantes y ahí está en cuidado de los policías. Sí, he visto. Ojalá que las cosas mejoren. A ver, vamos a ver este video y luego lo comentamos, ¿de acuerdo?
Vamos a mirar bien y vamos a escuchar. Y vamos a sacar un aprendizaje de ello. Voy a contarte un cuento. Este cuento se titula La necesidad. También puedes encontrarlo con otro título, El cuento de la vaca. Este cuento dice así: un maestro realmente sabio caminaba con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos una casa en el camino con una apariencia extremadamente pobre. El lugar era desolador, sin árboles, pedregoso y seco. El maestro le dijo a su aprendiz que irían a descansar un rato allí. Antes de que hubiesen llegado, el maestro estuvo explicándole a su joven discípulo la importancia que tenían las visitas a los lugares para poder conocer personas de todo tipo y ver las oportunidades de aprendizaje que ofrecen estas experiencias. Al llegar a la casa, el aprendiz pudo comprobar la pobreza que reinaba en aquel lugar. La vieja y vetusta casa de madera parecían irse abajo en cualquier momento, y sus habitantes, una pareja y sus 3 hijos, iban descalzos y vestidos con ropas sucias y deterioradas. El maestro se acercó al hombre que parecía ser el padre de familia y le preguntó: ¿en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni de comercio? ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí? El hombre calmadamente respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche cada día. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina, y con la otra parte producimos queso y cuajada para nuestro consumo, y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información y antes de partir contempló el lugar por un momento. Luego se despidió y se fue seguido de su discípulo. Cuando se estaban alejando, se volvió hacia su discípulo y le ordenó: busca a la vaquita, llévala al precipicio que hay allí enfrente y empújala al barranco. El joven estaba espantado de lo que le pedía su maestro y en principio se negó. ¿Cómo voy a hacer algo así? Esa vaca es el medio de subsistencia de toda esa familia. Pero como el silencio del maestro era absoluto, a la espera de que pudiera cumplir su orden, el joven, abatido, fue a ejecutarla. Así que el discípulo empujó a la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un buen día, el joven, abrumado por la culpa de lo que se había visto obligado a hacer en contra de su voluntad, decidió abandonar a su maestro y todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedirles perdón y ayudarles en todo lo que pudiera para resarcirles de lo que había hecho. Así lo hizo, volvió a coger aquel mismo camino y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy diferente. Había árboles floridos, una hermosa casa y un bello jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir a la pérdida de su vaca. Aceleró el paso y al llegar fue recibido por un hombre bien vestido y muy agradable. El joven le preguntó por la familia que vivía allí hacía unos años, unos 4 años. El señor respondió que seguía viviendo allí y que se acordaba de él, que había ido a verles hacía unos años antes con su maestro. A duras penas el joven reconoció al hombre que les había recibido lleno de harapos en su casa, medio derruida. Al entrar en la magnífica casa pudo comprobar que efectivamente era la familia que había visitado hacía unos años con su maestro. El joven elogió el lugar y le preguntó intrigado al hombre, que era el dueño de la vaca, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor, entusiasmado, le respondió: no sé si se acordará que nosotros teníamos una vaquita. Sí, respondió el joven,
y antes de que le diera tiempo a contar que fue él quien la precipitó al vacío, el hombre continuó. Pues verá, el pobre animal cayó por el precipicio y murió. A partir de ese momento nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no habíamos tenido antes desarrolladas. Y así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Fin. Muy bien. Y ahora quiero que pienses en tu vida y cuál es tu vaquita. Y elijas desde el ser consciente dejarla ir para así poder potenciar otras capacidades que tal vez crees que no tienes, pero que están ahí en potencia para que tú las desarrolles, las descubras y te eleven, te hagan crecer aún más. Así que no tengas miedo de dejar ir tu vaquita, pues grandes cosas aparecerán ante ti una vez que hayas dejado ir esa vaquita de la comodidad, esa vaquita del jugar pequeñito, de mantenerte chiquitito o chiquitita. Cuando la dejes ir, la necesidad de crecer, de avanzar, de desarrollarte plenamente, de sacar todo lo que hay en ti para mejorar, saldrá a la luz y no te arrepentirás. Un abrazo enorme, un gran beso y hasta siempre. Y recuerda, siempre, siempre, siempre lo más importante es ser felices. Gracias por estar ahí. Adiós. Bien. Miss, ¿Qué les pareció la historia? Muy bonito. Pero yo quiero saber qué nos enseña la historia. que no hay que ser conformista Ya, muy bien, que no hay que con ser lo que tenemos. Ese Hay libro, que lograrlo, hay que lograr más expectativas. Ya, perfecto. Pero se dan Miss. cuenta de una cosa, miren, de una desgracia que le pasó a esta familia, de una desgracia, a ver, ellos se quedaron lamentándose. no. Hicieron otras cosas. No. Para salir adelante. Muy Empezamos a bien, trabajar. entonces eso es lo que debemos hacer nosotros. Buscar las oportunidades de cualquier Desde situación. otros puntos de vista. Así es, de cualquier situación que nosotros tengamos, tenemos nosotros que sacar las oportunidades y no quedarnos solo en las lamentaciones, sino salir adelante de ahí. Miss, No yo quedarnos- tengo, Dime, te escucho. yo tengo ese libro. Ese es un libro. Oh, sí, claro que es un libro, Juan Diego, un y te voy a cuento. invitar a que lo Yo, leas. yo lo tengo. Sí, léelo, Juan Diego. Te va a Ya hacer lo leí. mucho bien. Y para todos en general, entonces nosotros no nos debemos quedar en esa zona de, a veces nosotros no nos gusta arriesgarnos, ¿no? Nos dicen, bueno, ya me pasó esto, ya me quedo ahí. No, uno tiene que seguir adelante, tiene que seguir avanzando y tiene que buscar que lo que me está pasando ahora es por algo. No es para que me quede estancado ni estancada, sino es para que yo siga avanzando, para que siga creciendo. Y de repente de ahí pueden darse muchas mejores cosas. ¿Qué hacer para creer en uno mismo? ¿Qué hacer para crecer en el cambio? Lo primero es, ¿qué es lo primero? A ver, estoy señalándolo yo. Creer en uno Más en uno mismo. Muy bien, creer más en uno mismo, creer más en ti mismo. Eres una persona competente que has afrontado con éxito el cambio en el pasado. Y Crear lo puedes que hacerlo quieres. de nuevo, claro que sí. Podría ser útil hacer una lista de algunos de los cambios que quisiéramos nosotros hacer y plantearnos de nuevo. Debemos concedernos el crédito de festejar nuestros éxitos y ver la capacidad para la gestión de los cambios ocurridos. Y si algunos de los cambios fueran difíciles de superar, eso está bien también, porque quiere decir que tú eres capaz de hacerlo, asumirlo y afrontarlo. ¿Qué más podemos hacer de ahí? ¿Qué seguirá? Aceptar que el cambio es el cambio es difícil. difícil. Muy bien, aceptar que el cambio es difícil. Vas a estar fuera de tu zona de confort, fuera de lo probado y verdadero. Eso está bien.
Y es así como se debe crecer, aceptar, enfrentar, asumir ese nuevo cambio, ese nuevo reto y seguir adelante. Y finalmente, ¿qué debo hacer? Realiza Acciones que te hagan sentir en control. Acciones que te hagan Muy sentir en bien. control. Haz algo que te haga sentir que tienes el control. Esto puede ser sencillo, como hacer limpieza de todo lo que te sobra. O algo un poco más complejo, como aprender una habilidad con el ordenador, dibujar o algo que te entretenga. Por ejemplo, particularmente, nunca imaginé dar clases como lo estamos haciendo ahora. Dar clases online, ¿no? De repente en algún futuro, pero la verdad, inmediatamente no lo veía yo como algo tangible. Pero de la noche a la mañana tuve que aprender a hacer muchísimas cosas que de repente ustedes ya la conocían y yo la desconocía. Pero se dan cuenta que la vida es eso, un aprendizaje continuo. No es para que tú te quedes solo en un lugar. El mundo por algo da vueltas y para girando y girando. Entonces todo es evolutivo. Todo es cambiante y nosotros debemos sacar provecho de cualquier circunstancia. Bueno, acá hay un video también, pero no sé si nos alcanza el tiempo, creo que sí, que nos va a hablar un poco para entender mejor el tema. Me va a gustar mucho si lo pueden escuchar, ¿ya? Vamos a verlo ahora. Convertir una crisis en una oportunidad. ¿Cómo se logra esto? Vamos a verlo. ¿Y tú? ¿Cómo ves la crisis? ¿Como problema? Una piedra en el camino. ¿O como oportunidad? Un puente. La crisis se considera como un cambio profundo de consecuencias importantes en un problema o situación. Nos genera incertidumbre, inestabilidad y un peligro percibido ya sea social, económico, político o de cualquier otra índole. Pero una crisis siempre trae como resultado algo malo. Déjame te digo algo. Las mayores revoluciones de la humanidad comenzaron siendo eso, crisis. Albert Einstein, uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad, decía que la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes, el ingenio y la creatividad. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y dificultades, violenta su propio talento al darle más importancia a los problemas que a las soluciones. El inconveniente de las personas y los países, decía, es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Quedémonos con esto último, encontrar salidas y soluciones. Esto quiere decir que ante una crisis tú tienes la decisión de dejar que te estanque o te impulse. Las crisis son oportunidades disfrazadas y está en ti descubrir qué traman. En vez de preguntarte, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿para qué a mí? ¿Qué te quiere decir esa crisis? ¿Qué te quiere enseñar? ¿Cómo te vas a reinventar? La respuesta a estas preguntas te va a dar como resultado esa oportunidad oculta. Las crisis siempre traen un mensaje, si lo aprendes a escuchar. Siempre llegan con una oportunidad, si la aprendes a detectar. Siempre te hacen mejor persona, si las aprendes a superar. Pero si optas por ser víctima de las circunstancias, ¿qué crees? Solo vas a hacer eso, la víctima de tus circunstancias, y la crisis te dominará. Pero si optas por salir de tu zona de confort y echar a volar la imaginación, el ingenio y la creatividad para encontrar soluciones fuera de la caja y reinventarte, entonces tú eres quien domina la crisis, no la crisis a ti. Retomando a Einstein, él decía que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Así que tienes que poner esa ardillita a andar y dejar tu zona de confort. Esa zona en la que a muchos nos gusta estar, pero en la que pocos pueden crecer. Las cosas que realmente valen la pena están justo ahí, del otro lado del miedo. Y al final del día, lo que te hace más fuerte y capaz no son las victorias, sino las batallas que libraste. Así que no le temas a la crisis, enfréntala y muéstrale
que puedes crear una obra de arte en medio de cualquier desastre. Bien, entonces chicos, debemos nosotros quedarnos en la frustración, en el miedo, en las lamentaciones, en el conformismo. No. Ver otros puntos de vista de lo malo que está pasando. Excelente, muy bien. Siempre cuando nos sucede algo malo, lo primero que hacemos, como cualquier ser racional, normal, es primero lamentarnos, ¿no? Bueno, nos pasó esto y sí, lo sufrimos, lo vivimos, nos frustramos por eso. Y sí es algo que se debe hacer, sí, pero no se debe uno quedar solamente en la lamentación. Uno tiene que ver que lo que te ha sucedido, que puede ser algo de repente no bueno, algo malo, de esa cosa, de ese hecho, de esa circunstancia que te tocó vivir, pues tú tienes que voltearle el pastel y sacar una nueva oportunidad. Por ejemplo, ¿no? Ahora que ustedes me comentaban, en las noticias, por ejemplo, escuchamos que hay un montón de ambulantes que han salido ahora y algunos de los ambulantes dicen que tienen tiendas, pero han salido afuera a vender. Sí, pues, están viendo otra oportunidad. ¿Por qué? Porque sus tiendas no las pueden abrir, o al menos no las podían abrir hasta antes que el presidente hable, que fue el día de ayer, ¿no? Entonces, al ver las circunstancias que no se podía todavía abrir las tiendas, bueno, ellos han visto la oportunidad, la posibilidad de salir a vender sus productos, a ofrecerlo. No porque quieran ganar más dinero, sino porque necesitan tener dinero para poder solventar los gastos que ellos tienen. A su familia. Así es. ¿Quién me puede dar un ejemplo, algo de resiliente, de salir adelante, de no quedarte ahí? ¿Quién me puede dar un ejemplo? No sé si ustedes han visto la película La vida es bella. Ah, sí, bacán. Ya. No. Bueno, Sí, No. ya, a ver, les explico rápidamente. Si no lo pudieron ver, les invito a que busquen, los que tienen Netflix, búsquenlas ahí, que lo pueden ver ahí. Y si no, también por internet, busquen La vida es bella. Yo tengo Netflix en mi celular. ¿Cómo se Ya, llama? la película se llama La vida es bella. El trama de esta película es, por ejemplo, de una pareja que se casa, tienen un hijo y lamentablemente los agarra en plena guerra. Y los mandan a un campo de concentración a ambos, al esposo y a la esposa. Y el esposo, eran nazis, en el tiempo de los nazis, el esposo se va con su hijito. Esta película. La vida es bella se llama. Y miren, el niño... A mí no la encuentro en Netflix. Ya, si no la buscan en internet, que ahí sí la van a encontrar y la van a tener la oportunidad. Yo lo vi de en verla. internet, es bacán. Es linda la película. Por ejemplo, ese es un claro ejemplo de lo que es la resiliencia. Ese es un claro ejemplo, porque el papá al llevarse al niño, el niño pues también temeroso, era un niño pequeño, y el papá jamás le dijo al niño que ellos eran prisioneros de guerra, sino lo que Le dijo que estaban en un combate, haciendo un juego. ¿no? Ajá, en un concurso. Y el que ganaba iba a tener el tanque Exacto. Me voy a ver un resumen en YouTube ahí. Sí, mírenlo, de verdad, miren lo que les, de verdad. ¿La película cómo se llama? La vida es bella. ¿La película? La vida es bella, así se llama. Yo les invito a buscarlo. De la vida es bella, es del año 1999. Creo que sí. Yo les voy a invitar a que la busquen, la vean y saquen una enseñanza de ello. De verdad que la película es muy bonita, tiene un gran mensaje. Hace llorar. Y
lo que te invita a aprender o el aprendizaje que te da esta película es justamente eso, ¿no? Que no te quedes en el lamento, que no te quedes en tu zona de confort, que no digas, hoy, ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué a mí? Y tú te vas a dar cuenta que de todo puedes tener una linda enseñanza, absolutamente de todo. A ver, por ejemplo ahora, ¿no? Que ustedes están en casa, ustedes me dirán, Miss, pero es aburrido estar todo el día en casa. Pero no me vas a decir tampoco que no, alguna vez no pensaste que qué bonito podría ser pasar todo un día en familia. Y a veces tu papá y tu mamá no lo podían hacer porque, bueno, trabajaban. Y a veces hasta sábado y domingo. Ya la encontré en Netflix, ya la encontré. Oh, qué bien. Quien tiene la oportunidad de verla, lo invito a ver. La película es hermosa realmente. Es Miss, bien hay bonita. otra película que también es bacán de Will Smith que se llama Alcanzando la Felicidad. Ah, En busca de la felicidad. felicidad. Ajá, En busca de la felicidad. Esa también es una película claramente que se habla de la resiliencia, absolutamente. Es de Es de buscar. bacán. Y esa película de Will Smith, En busca de la felicidad, es un claro ejemplo para el tema que estamos tratando nosotros. ¿Por qué? Porque a él le iba fatal. Y no le iba fatal uno, le iba fatal N cantidad de veces. Cuatro. Pero él no se quedó en eso. Él buscó oportunidades y buscaba, y cada oportunidad que buscaba se le cerraba una puerta, se le cerraba otra puerta, se le cerraba otra puerta, pero él era persistente. Así nos aburrimos, persistente. están encerrados que será de la vida del pez y los canarios. Ellos siempre están encerrados. Y miren, al final tuvo sus frutos, porque él finalmente, y eso pasó, verdad, es un caso verdadero que se dio en Estados Unidos, y finalmente él llegó a triunfar. Llegó a triunfar y ahora es un gran millonario. Entonces, vamos a nosotros a buscar y vamos a pensar que la vida nos da muchas cosas bonitas, también nos da sinsabores y cosas feas, pero de todo se saca un aprendizaje. Rafael, después me cantas Eres pecadora. Muy bien, entonces, yo les voy a dejar este refrán o este pensamiento. Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Si queremos cambiar, si queremos mejorar, si queremos que las cosas marchen mejor, tenemos que empezar primero por nosotros mismos. Así que yo, a ti jovencito, te invito a que te cuestiones, pienses y trates de cambiar algo que no estaba bien o que tú consideras que puede mejorar en provecho personal de ti y de tu familia también. Y por esta clase no les voy a dejar tarea. O la tarea podría ser solamente, si tienen la oportunidad, busquen la película La vida es bella, que tiene un muy bonito, de verdad, mensaje, y los invito a ver, a que las disfruten. Si lo pueden hacer en familia, mucho mejor. ¿Ya? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Miss, ¿y el de Will Smith también? Sí, también, pero más me interesa La vida es bella. Pero yo ya lo sé.